La parashá de Shemot y estamos mirando el capítulo 2, Time, y fue un hombre, dice, Veyelek ish mi beit Levi veyekach et bat Levi, y fue un hombre de la casa de Levi, tomó una hija de Levi, y dice, Vetachar vaisha vateled bein vetere oto kitov hu ותזפנהו שלושה. Y dice, y concibió la mujer y dio a luz. Vio que era bueno, y lo ocultó durante 3 meses, Shloshá. No pudo más ocultarlo, y entonces tomó para él un canasto de mimbre, y lo untó a una arcilla y brea, y puso dentro de él al niño, y lo colocó entre los juncos junto a la orilla del río. Se apostó a su hermana y a lejos para saber si sería de él. Y bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y las doncellas caminaban juntos al río. Y vio el canasto en medio de los juncos, y envió a la doncella, y ella la tomó. Y abrió y lo vio, y al niño, y aquí un jovencito lloraba, y se compadeció de él, y dijo, ¿y de los niños hebreos es este? Y dijo su hermana a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame para ti una nodriza de las mujeres hebreas para que amamante para ti al niño? Y que dice el siguiente, y le dijo a la hija de Faraón, ve. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y le dijo a la hija del Faraón, lleva a este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu pago. Y tomó la mujer al niño y amamantó, y creció el niño, y ella lo trajo a la hija del faraón, y fue para ella un hijo. Y lo nombró, notan aquí, y lo nombró. ¿Quién lo nombró? Y lo nombró Moshe, porque de las aguas lo extraje. La palabra Moshe significa de las aguas los extraje. Y esto lo vamos a ver más importante porque tiene un nombre muy importante. Y aconteció que para aquellos días que creció Moshe y salió hacia sus hermanos, y observó sus cargas y vio a un hombre egipcio que golpeaba a un hombre hebreo, a uno de sus hermanos, y miró a este lado y al otro lado y vio que no había hombre alguno, y entonces golpeó al egipcio y lo ocultó en la arena. Salió al día siguiente, y aquí que 2 varones hebreos estaban luchando, y le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió, ¿quién te designó dignitario, soberano y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme planeas como mataste al egipcio? Y tuvo miedo Moshe y pensó, en efecto, se ha dado de conocer el asunto. Y se enteró el faraón del asunto y intentó de matar a Moshe, y huyó Moshe de ante el faraón y se estableció en la tierra de Madián, y ahí se sentó al pozo. Ahora, esta narrativa es continuación del capítulo 1 de cuando el faraón no conoció los méritos de Joseph, y ahora vemos algo interesante, que el faraón quiso matar y aniquilar a todos los judíos, a todos los israelíes, y en tal acto vemos que Moshe responde a lo que es defensa propia. Y aquí vemos algo muy importante. El nacimiento de Moshe en este pasaje es tan breve y tan conciso y constituye una guía básica y nos ilustra las formas ocultas en que funciona la providencia divina. Y nos enseña que incluso de los esfuerzos más denotados del intelecto humano se puede decir, el intelecto humano resultan inútiles a la hora de comprender la voluntad divina, y mucho menos comprender la totalidad de esto, y mucho menos de frustrarla. Amram y Yochebed, los padres de Miriam y Aarón, se separaron para no tener que traer al mundo hijos y serían asesinados por el decreto del faraón.
Su hija Miriam, a la sazón de 6 años, argumentó que ellos eran peores que Faraón porque debido al decreto de ellos impedía que nacieran un hijo, incluso hijas. Además, argumentó Miriam, el faraón es un rey mortal cuyo decreto nadie sabía si se perdurarían o no, pero los actos del justo Amram, que era el líder espiritual de Israel, ciertamente perdurarían. Esto los menciona Sota 12a. Así fue como los padres de Miriam volvieron a unirse y trajeron al mundo a un hijo destinado de salvar la nación. En la última instancia, la hija del faraón salvó la vida de Moshe y este fue criado bajo la cariñosa tutela del mismísimo rey, que había dado órdenes de matarlo para impedir la salvación de Israel. ¡Qué cosa más increíble! Es decir, sin saberlo, la hija del faraón estaba criando un hijo que la cual su padre había ordenado que fueran matados. Muchos designios hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno, solo este prevalecerá, dice Proverbios 19:21, Mishlei. Ish bat Levi, un hombre, una hija de Levi. Los nombres de Amram y Jochebed se dan a conocer en el versículo 20 del capítulo 6 de Éxodo, y era el nieto de Leví, mientras que era literalmente hija de Leví. Ella dio a luz una forma milagrosa a la edad de 130 años. Aquí no se menciona su nombre porque la decisión de volverse a casar no fue de ellos mismos, sino por influencia divina. Kitov, que era bueno, la casa se colmó de luz con su nacimiento, con el nacimiento de Moshe. O bien nació Moshe ya circuncidado, la cual era una señal de perfección espiritual. Sota 12a. La dea Ma, ¿sabe qué? Miriam había profetizado que sus padres traerían al mundo al Redentor del pueblo, y por eso ella tenía confianza que el niño sería salvado. La cuestión era solamente que sería de él, es decir, de qué manera Dios aseguraría su sobrevivencia. También ve a Sota 12 y 13. Et Hamatá, su doncella. Textualmente entendemos de que este versículo, que la hija del faraón, la princesa Batia, envió a una de las doncellas a rescatar el canasto. Según una Agadá, que ocurre en las homilías para interpretar el versículo, esta palabra se traduce como su brazo. Es decir, que ella extendió su brazo y milagrosamente este se alargó lo suficiente como para alcanzar el canasto. Esto según Rashi. El rabino Mendel de Kotz comentó homiléticamente que, por ejemplo, que el ejemplo sentado por Batia nos enseña que nunca debemos pensar que ciertas tareas son imposibles a llevar a cabo. Ella estaba lejos del canasto, pero igualmente trató de alcanzarlo y Dios le permitió lograr su objetivo. Meneket min ha'ivrit. Y la nodriza entre las mujeres hebreas, el bebé se negó de mamar de las mujeres egipcias, porque Dios dijo, ¿acaso la boca que ha de conversar con la presencia divina ha de beber leche impura? ¿Acaso la mujer egipcia ha de jactarse? Yo le di de comer a la boca que habla con la presencia divina. Sota 12b. Interesante que la hija del faraón no pudo darle de mamantar, ni ninguna de las egipcias de su corte. Tuvo que llamar a una de las hebreas que eran conocidas como fructíferas y que la mayoría de ellos estaban mamantando niños o todavía tenían leche en sus senos. Vetanik Kehu, y lo amamantó. Esto también fue la recompensa de Jochebed por haber protegido a los bebés. No solo que su propio hijo sobrevivió, sino que además lo amamantó y le inculcó valores judíos durante la tierna edad en que el niño era más influenciable. Es en ese tiempo cuando es muy importante de alimentar a los niños, no solamente con la leche de la madre, sino de la palabra del Eterno, de las enseñanzas de la Torá. Moshe, ella le puso el nombre egipcio Monios, que significa que fue traído del agua. Moshe es la traducción hebrea de la palabra egipcia Monios.
M-O-N-I-O-S. Entonces la pregunta es, entonces el nombre Moshe es una traducción del nombre egipcia. Si lo vamos a ver, Moshe tuvo un nombre Egipto, la cual fue traducido de lo que se llama el idioma gentil, el idioma egipcio al hebreo, y fue convertido a Moshe, que significa entre los egipcios que fue extraído del agua. Extraído del agua. Moshe se identifica con su pueblo. Moshe había sido criado en la opulencia y el ambiente antisemita del palacio, pero seguía siendo el hijo de Amram y Yochebed. Si bien su madre lo había tenido junto a ella solamente durante la primera infancia, logró infundirle el amor y la lealtad a su pueblo hasta tal momento que, a pesar de criarse con todo un aristócrata, Moshe no se transformó en un príncipe egipcio, sino que siguió siendo un judío. En sus años formativos posteriores, pues puso de manifiesto la compasión por los oprimidos que destinaría a transformarse el futuro del Redentor de Israel. Las circunstancias que arredió a Moshe fue quien produjo a Moshe, fue el líder quien fue. Surgió del agua, surgió de los problemas, surgió del ambiente tan opresiva y trajo al resultado un redentor, un salvador, una voz, un líder que habría de decir ya, y esto de mano divina. Y creció Moshe, Vayigdal Moshe. El versículo anterior nos dice que creció en el sentido de que fue destetado. Ahora se nos dice que creció hasta ocupar una posición de responsabilidad, puesto que Faraón lo designó jefe del palacio. Imagínate, el Egipto, Faraón quiso matar a los judíos y pone en su lugar a uno que es hebreo, a un judío. El Midrash ofrece opiniones diferentes respecto a la edad que Moshe tenía entonces, y hay diferentes opiniones. La opinión de la mayoría es que tenía 20 años de edad, un joven. El versículo está dando a entender que Moshe maduro en su sensibilidad frente a la opresión que padecían y se identificaban como uno de ellos. Veyard Besiv Lotam, y observó sus cargas. Esta era su intención, ver los sufrimientos y sufrir juntos a ellos. Según el Midrash, Moshe usó la información que obtuvo en esta gira de trabajo para convencer al faraón de que los esclavos serían más productivos si les daba un día de descanso. El faraón aceptó y Moshe eligió el séptimo día para el descanso sabático. Pero ¿de dónde salió Moshe de esto? ¿De su propia mente? No, por lo que había recibido de su madre acerca del séptimo día. Por eso nos dice el proverbista que debemos de escuchar las enseñanzas de su madre, porque de ahí sale la sabiduría. La Torá nos habla del séptimo día constantemente, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Claramente el día sábado, que comienza el viernes por la noche hasta el sábado en la noche, es un día en el cual el mismo Creador bendijo con su bendición, y aquellos que descansan ese día reciben lo que es la energía, la restauración de energía y la bendición. Por eso el Shabbat para nosotros los judíos nos ha conservado más el Shabbat que nosotros el Shabbat. Y que lo que dice aquí, Ein Ish, realmente que no había hombre alguno, traer cerciorarse proféticamente de ningún futuro prosélito descendería del agresor egipcio. Moshe recitó el nombre secreto de Dios, provocando así la muerte de este egipcio. El hecho de que el egipcio muriera demuestra que merecía morir, pues el nombre sagrado no puede causar la muerte de una persona inocente. Es decir, que lo que dijo Moshe a este egipcio al momento, ¡pum!, cayó con su boca, según la palabra, la espada de su boca pudo traer el fin de este egipcio que estaba agrediendo sin causa a un hebreo.
La preocupación de Moshe por la futura generación nos enseña que cuando nos enfrentamos a una situación compleja, debemos sopesar todos los factores que inciden sobre el asunto antes de actuar. Si la responsabilidad que tenía Moshe de salvar a su prójimo judío con el drástico acción que esto implicaba hubiera resultado en la pérdida de futuros judíos, entonces habría optado de una forma de proceder. Quiero que vean el versículo 14 porque esto nos muestra el gran problema que existe o existió en el pueblo hebreo. Dice, Nodá hadavar, se ha dado a conocer el asunto. ¿Qué asunto? En el sentido más literal, el hecho de que Moshe había matado al agresor egipcio quedó al descubierto. Según el Midrash, ahora Moshe pudo saber por qué los judíos merecían sufrir tanto. Escucha bien. Por este versículo nos damos de entender la razón de nuestro propio sufrimiento, pueblo hebreo. No es por causa de que hace 2000 años matamos o supuestamente nos acusan de haber matado a un judío en la cruz que supuestamente era el Mesías. Eso no está en ningún lado escrito en la Biblia. Eso es ya invento de la Iglesia Católica. La Iglesia Cristiana que ha acusado al judío de ser los asesinos de supuestamente Cristo, que significa Mesías, en la cual no es el caso. Porque si vamos a la historia vamos a ver qué pasó realmente ahí. Que era algo más bien generado por lo que es la política de los mismos romanos en complot con ciertos líderes judíos que no querían una dinastía davídica como la actualidad. Por eso el mundo tiene miedo de que se levante Israel y que se establezca lo que es la monarquía davídica de nuevo. Pues por haber que los judíos merecían sufrir tanto porque se peleaban y se defamaban mutuamente, dice Rashi. Es decir, por Lashon Hara y Motzi Shem Ra es la razón por que el pueblo judío está sufriendo. Algo que yo he mencionado muchas veces a través de mis charlas y mis pláticas. La lengua es el peor enemigo del pueblo judío. Cuando están peleándose y defamándose mutuamente, trae a más y más muerte a nuestro pueblo. Déjame repetirlo, trae más y más muerte y mortandad y le da lo que es la mano fuerte al enemigo para poder traernos más sufrimiento. Si cada judío entendiese esto, pararía de hablar mal detrás de la espalda del ordo judío. Sí, y aún está incluyendo a los líderes rabínicos, a los moré, a la gente que hablan difamación sin saber la verdad, a un supuesto grandes líderes de grandes intelectos de sabiduría. Es tiempo de parar a hablar mal. Es tiempo de guardar la boca, de estar peleando y defamando el uno al otro. Tiempo de parar. Baeres Midyan. ¿Qué tuvo que hacer Moshe como resultado de esto? En la tierra de Madián, Moshe abandonó Egipto cuando era relativamente joven, según el Midrash. Huyó a la edad de 20 años. El Ramban, Nachmana, dice en capítulo 2, verso 23, sugiere que tenía 12 años, pero Moshe no regresó sino hasta que había cumplido 80 años. Muchos años pasó. Capítulo 7, verso 7, por lo que la brecha en la narración abarca varias décadas. Según algunos comentaristas, Moshe se estableció en Madián apenas huyó de Egipto y otros proponen que vivió en la otra localidad durante muchos años y luego se dirigió a Madián. La Torá no registra esos acontecimientos porque no aportan nada al objeto de la narración. También vemos que la Torá omite toda mención de los últimos años de Abraham y Isaac, pues aquellos años no influyeron sobre el desarrollo de la nación judía. Y dice Vayashev al-Habaer, y se sentó junto al pozo. Después de decir que Moshe se estableció de Madián, la Torá relata cómo lo hizo. Estaba sentado junto al pozo cuando conoció a su futura esposa y estableció con ella en su tierra natal, dice Ibn Ezra. Y Moshe contrayó, del versículo 16 al 22, vemos que contrayó matrimonio, pues Moshe buscaba esposa. Un hombre soltero no puede cumplir mucho sin que tenga una esposa.
Cada hombre debe de tener su esposa, mejor dicho, su costilla, su ladito, su mejor parte, su mejor manzana. Como dice, Moshe buscaba esposa, por eso se apostó junto al río siguiendo el ejemplo de Isaac y Jacob. Allí, esto según Shemot Rabá 1.32, ahí a salir a defensa a las hijas de Yitro. ¿Eran judías? No. Y demostró nuevamente cuán dispuesto estaba para luchar en defensa de quienes son victimizados por un poder superior. Es aquí que cuando ocurre vamos a ver que el sacerdote de Madián, que era el líder sin nombre, Yitro, quien era un cohen, un sacerdote que significa sacerdote como ministro, los oficiales sacerdocios de la deidad de Madianita, Yitro repudió la idolatría y entonces continuó siendo solamente un líder de prestigio. Esto yo le digo a la gente que salen del mundo, digamos, de cristianismo, que son pastores y eran grandes líderes. Yo le digo que cuando repudia lo que es toda la idolatría que le hayan colocado y se conectan lo que es con el judaísmo, llega a ser un líder sin ningún reproche delante del Eterno. Rashi cita un midrash diferente según el cual tras renunciar a la idolatría, sus compatriotas lo condenaron al ostracismo, además de perseguir a sus hijas cuando éstas iban a dar de beber a las ovejas. Ramban sugiere que el descontento popular con Yitro era la causa por la cual las hijas acudían temprano para poder extraer aguas antes que llegaban los demás pastores. Es decir, que cuando Yitro se separó de la idolatría, muchos de esos líderes también le causaron mucha represión y sufrimiento. Y vinieron los pastores y expulsaron, y se levantó Moshe y lo salvó y le dio de beber a sus ovejas. Es por eso que siempre vas a ver un judío, un líder del pueblo, defender a aquellos que no son judíos y sin embargo han tomado la postura de creer en un solo Dios, de rechazar la idolatría. Bajo la protección del pueblo de Israel y el Dios de Israel, el pueblo de Israel vela también por aquellos gentiles que solamente creen en un solo Dios y que se han conectado con Él. Y esta es la importancia de Yitro en esta narración, porque vemos que aún las hijas de Yitro llegó a ser esposa, o mejor dicho, la hija de Yitro llegó a ser esposa del gran líder de Israel. Es un gran sehut para Yitro y era un gran sehut para Moshe. Sehut significa mérito. Y se levantó Moshe y le salvó y le dio de beber a sus ovejas. Y vinieron a Reuel su padre y dijo él, ¿por qué es que tan rápido vinieron hoy? Y respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores y incluso nos sacó agua del pozo para nosotros y nos dio de beber. ¿Egipcio? Interesante, porque seguro que Moshe estaba vestido como se vestían los egipcios. Había alguna apariencia de egipcio en Moshe. Eso pone a preguntarnos cómo es esto, que Moshe estaba vestido como los egipcios. ¿Cómo sabía que era Egipto? Quizás hablaba en egipcio. Era multilingual Moshe. Es interesante todas estas preguntas que hacemos. Un hombre egipcio nos salvó. ¿Qué dice? Y dijo a sus hijas, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué dejaron al hombre? Llámenlo y que coma pan. La hospitalidad de compartir el pan con un extraño es un gran mitzvah que no solamente estaba involucrado el pueblo de Israel, sino también el pueblo de Yitro. Y deseó Moshe decidir con el hombre y dio a Zipora. Zipora es un nombre que significa pajarito. Zipora a su hija Moshe. Y dio a luz a un hijo y él lo llamó Gershem. Ger, que significa como convertido o converso, Gershom, lugar de extranjero. Pues dijo, extranjero he sido en una tierra extraña. Y sucedió durante aquellos largos días que murió el rey de Egipto, y gemían los hijos de Israel a causa del trabajo que clamaban. No estaban llorando porque murió. En un sentido eso trajo alivio, así como nosotros estamos alegrados de que ya se fue el horno. Igual,
Estaban clamando por las pólizas y las cosas que él había dejado plantado. Y se elevó su súplica hasta Dios a causa del trabajo. ¿Y qué es lo que dice el verso 24? Y oyó Dios su lamento y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y vio Dios a los hijos de Israel y supo Dios. Potentes pasajes aquí. Y Dios decide que ha llegado el momento de la salvación. No estamos hablando de salvación en el mundo venidero, estamos hablando de salvación de la situación. Ahora la narrativa deja de lado a Moshe y vuelve a enfocarse en la difícil situación de los judíos en Egipto. Ya habían transcurrido casi 210 años desde el momento en que Jacob descendió a Egipto, 116 años desde que se había iniciado la servidumbre y 86 años después que empezó la agobiante opresión. El pueblo judío gemía en su angustia. Dios oyó su clamor, contempló el terrible oprobio al que estaba sometido y decidió que había llegado el momento de iniciar el proceso de la redención. Así que se entrelazan los dos hilos de la narración anterior, la esclavitud de Israel, el crecimiento de Moshe, hasta alcanzar la madurez. Vayamim harabim hahem. Y durante aquellos largos días, el tiempo que pasamos sufriendo siempre parece ser mucho más largo que transcurre cuando gozamos alegría. Es por esto que el sufrimiento sin tregua que el pueblo de Israel padeció en Egipto hizo que los días padecieron muchos e interminables. También es posible que el versículo en este versículo, refiriéndose a los largos días que Moshe había pasado en su exilio personal desde que había huido de Egipto siendo aún joven, dice Nachman, el rabino Nachman. Min ha'avodah, es decir, gemían a causa del trabajo, del servidumbre. La muerte de un opresor odiado por general despierta alegría o esperanza, pues sus víctimas miran hacia el futuro con anhelo y que vengan tiempos mejores. Sin embargo, cuando quedó en claro que el nuevo faraón no era mejor que el anterior, el pueblo gimió con reprimida desesperación. Y el suyo no fue un clamor de arrepentimiento, plegaria, sino de dolor. No obstante, Dios oyó y respondió con compasión. Gritó su pacto, Dios recordó. Incluso cuando los judíos no merecen la intervención de Dios, Dios, está obligado por el pacto que forjó con los patriarcas. Aunque el mérito de los patriarcas no era suficiente para obtener la salvación de Dios, un pacto por definición es algo inviolable. Veamos Shabbat 55a y Tosafot, también donde habla Ushmuel. Verso 25, y aquí terminamos en este video. Vayar Elohim, o Vayar Elohim, y vio Dios las múltiples vejaciones que los egipcios infligieron a los judíos en privados, además de la esclavitud propiamente dicha, no era evidente a los observadores humanos, pero Dios vio. En la interpretación que nos resulta tan familiar de la Agadá de Pesach, los egipcios alteraron la vida familiar judía, acosándolos con una persecución íntima, incluso alcanzó solo Dios podía conocer. Es decir, el trabajo fue tan duro que comenzó a afectar la relación familiar de la intimidad entre marido y mujer. No estaban teniendo intimidades, estaban en sí por tanto dolor no queriendo hacer nada. Como muchos hoy en día que llegan a la casa totalmente tan cansados de su trabajo, que es un trabajo tan arduo, que no tienen ganas ni siquiera de caricia y cariño y amor. Y esto fue lo que el sistema que Egipto había implantado sobre el pueblo de Israel, a los que eran esclavos. Y es por eso el Shabbat llega a ser en sí algo celestial, porque llega a restaurar todo esto. Aún hay gran mitzvah, gran beneficios de tener intimidad durante el día más sagrado, Shabbat. Maridos y mujeres. El Shabbat trae restauración de todo lo que no hemos logrado durante la semana y así tener comunión con el Eterno. En el capítulo 3 vemos Moshe como el pastor y Dios comienza a hablarle a través de la zarza que ardía y el llamado de Moshe a ir al pueblo de Israel
para llamarlos y prepararlos para la redención. Les deseo a cada uno de ustedes un Shabbat Shalom, Shabbat Mevorach. Shalom, Shalom. Y recuérdate, si estás en Hollywood, Florida, ven y visítanos que en Hollywood estamos ofreciendo un Shabbat con comida y con bendición y con alegría y con lo que es gozo. Sea parte. Vea las notas en nuestro sitio de Facebook o escríbenos a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Shalom, shalom, shalom braja para todos ustedes. Shalom.